presento al prior de la OCAI, al prior Juan Antonio Ortega, y os hablará de los misterios del temple. Buenas noches, o buenas tardes. Ya no sé si son tardes o son noches o qué son. Después de todo el día de danza, uno ya está deseando que sea de noche ya para estar pillando la cama. Pero bueno, voy a intentar explicaros o daros unas breves pinceladas de algunos de los misterios que se conocen o que son más importantes y que tienen algo que ver con el temple y con el templarismo. Pero vamos a desvelar un poco por encima, porque si os explicamos todo, dejan de ser misterios. Entonces, si os explicamos aquí en Novelda, luego lo podremos explicar en otro sitio. Pero bueno, es de todos bien sabido, supongo que lo saben, que el temple nace en 1509 y es creado por 9 caballeros del sur de Francia. Bueno, algunos historiadores ahora están peleando de si son del sur de Francia, del norte de Cataluña. Bueno, ahí están las peleas entre historiadores que nunca se acaban de poner de acuerdo en qué, porque las fechas para unos, los lugares para otros, bailan dependiendo de en qué lado de la frontera escriba susodicho escritor. Lo importante es que fueron 9 caballeros que se juntaron con un cometido que nadie sabe y que muchos dicen que fueron mandados por el tío de uno de ellos, que después fue quien les dio los estatutos o las reglas, San Bernardo de Claraval. Fueron a Jerusalén y allí estuvieron 9 años sin saber qué hacer y sin saber qué hacían. Cuando llegaron a Jerusalén, les dejaron las caballerizas del templo de Salomón y de ahí es de donde procede su nombre, los pobres caballeros del templo de Salomón. Y templarios, viene precisamente por ahí. Uno de esos misterios son que fueron 9 caballeros que se fueron un año 9, si lo sumamos, y que estuvieron 9 años allí haciendo no se sabe qué, pero que al cabo de 9 años resurgieron y en muy pocos años consiguieron ser la fuerza de combate más importante de aquella época que se ha construido jamás. Se decía que los caballeros templarios no podían rendirse si no estaban en una inferioridad de 4 a 1. Significa que un caballero templario debería poderse enfrentar como mínimo a 3 sarracenos. Difícil, pero bueno, vamos a suponer que sí, teniendo en cuenta que eran hombres de aquella época fornidos, fuertes y que les movía una fe muy poderosa, que era la fe en Cristo. Entre otras muchas de las cosas que se escriben de los templarios es que ellos, además de guerrear con los sarracenos, intentaban pactar con los mismos sarracenos con los que guerreaban y aprender de ellos. Se cuenta, una de las cosas que se cuenta de los misterios del temple, es que los templarios llegaron a contactar con una secta o movimiento que se llamaba el movimiento del viejo de la montaña. En muchos sitios los conocerán o los habrán oído nombrar como los Assassin. Pero lo de Assassin no es porque fueran asesinos, porque muchos dicen Assassin, asesinos, por aquello del juego y la novela que existe sobre el tema. No, eran Assassin porque eran fumadores o tomadores de hashish. ¿Cómo este señor conseguía que estos súbditos o este movimiento estuvieran y fueran fieles al 100%? Pues era muy sencillo. Durante un par de meses nos metían en unos jardines llenos de doncellas, llenos de comida, llenos de todo, y fumando hachís a punta pala. Y les decían que esto era el cielo y que si morían, eso es lo que encontrarían cuando fueran al cielo. Evidentemente, si uno se encuentra esta perspectiva, pues se lo piensa, ¿por qué no? Si me muero, resulta que me voy a ir al cielo, me van a encontrar ahí con un montón de doncellas para mí solo, comida la que yo quiera, bebida la que yo quiera, encima del jardín, pues a quién hay que matar, ¿no?
Pues eso hicieron. Entonces sus técnicas de combate, o sus técnicas de escaramuza, fueron aprendidas por bastantes de los maestros del temple que estuvieron en Jerusalén y fueron entregadas a los caballeros que allí luchaban. Técnicas que después utilizaron en otros muchos lugares. Pero lo importante no es lo que hacía el temple, sino lo que aprendía y sobre todo lo que trajo de Oriente hacia Europa. Y trajo muchísimos conocimientos. Conocimientos que para muchos simplemente eran cosas en contra del cristianismo, pero que ellos supieron darle la vuelta y utilizarlas a favor del cristianismo. Por ejemplo, una de las cosas que también son muy misteriosas dentro del temple es por qué construían sus iglesias, sus basílicas, sus encomiendas en lugares de poder. Me refiero a lugares de poder, a lugares donde la fuerza telúrica, donde la energía de la tierra es muy fuerte. Dentro de la península ibérica tenemos muchísimos enclaves templarios y muchos de ellos están siendo investigados por medidores de estas energías, que están demostrando que esos lugares efectivamente tienen un altísimo poder energético. Bordón, por ejemplo, es uno de ellos, o la ermita de San Bartolomé de Ucero, en Soria, es otro. Son lugares que a simple vista son lugares normales y corrientes, pero que aquellas personas que se dedican a investigar la energía telúrica, la energía de la Tierra, han podido demostrar que tienen un altísimo poder energético. Esto ayudaba que a la hora de hacer las velas de armas o a la hora de hacer las meditaciones de los propios caballeros templarios, esas energías ayudasen a que esto fuese de esta manera. Estas energías no van bien a todo el mundo. Hay gente a la que les va mal y se encuentran muy mal cuando se encuentran en estos lugares, y otras personas a las que el mero hecho de pasar por esas zonas les sube la energía, les sube la bilirrubina, les sube el poder. Estas energías de la Tierra las habrán oído ustedes nombrar. Los investigadores les llaman de dos maneras. Ellos describen, los investigadores, que la Tierra está recorrida por una serie de venas de energía o de líneas de energía que bordean y circunvalan la Tierra de norte a sur, de este a oeste. Y hay dos tipos de energías, dos tipos de líneas, perdón. Las líneas Harman, que van en paralelo al Ecuador, y las líneas Kuhn, que van en oblicuo. Si trazáramos una cuadrícula con estas líneas, veríamos que en algunos momentos, en algunos puntos, forman un octógono. Este octógono es la típica construcción templaria. Los templarios construían sus torres y sus iglesias en forma octogonal, de tal manera que lo que creaban era un vértice de energía sobre ese mismo lugar. Si ustedes se fijan, la cruz que llevamos nosotros los templarios, la cruz Paté, es una cruz que se puede inscribir perfectamente dentro de un octógono. Cuando entran en el ábside de cualquier iglesia, en la zona donde se cruza el crucero central con el crucero lateral, cercano al altar, y miran hacia arriba, normalmente podrán ver en ella que ha hecho correr rayos de tinta sobre los misterios del templo. Otro de los misterios que también se les achaca a los templarios, el Arca de la Alianza. Aquella arca que fue construida por Salomón para meter por Moisés, para poder meter las tablas de la ley, y que Salomón guardó en su templo, en el Santa Sanctorum, y que una noche desapareció. Unos se lo achacan a ladrones, otros se lo achacan a la reina de Saba, o simplemente fue escondida más aún para que nadie supiera dónde estaba. Realmente no sabemos qué es lo que los templarios sacaron de Tierra Santa, pero algo sacaron de allí. Lo que sí que es verdad es que en aquel momento, digamos que hubo una extinción en el templo, y hubo una parte del templo que se endureció y se hizo más oculta. Y es lo que muchos historiadores del tema ocultista han llamado a conocer como el priorato de Sion. Y es porque, según comentan estos mismos historiadores del tema ocultista, los templarios encontraron la suficiente información o pruebas para demostrar que María Magdalena era la mujer de Jesús y que la muerte de Jesús
María Magdalena, junto con José de Arimatea, salieron de Jerusalén cuando ella ya estaba encinta y ocultaron ese embarazo para que ni los romanos ni el Sanedrín de Jerusalén pudiesen matarla y así matar la descendencia de Jesús. Con esto nos llevaríamos al misterio más importante que envuelve el templarismo, que es la protección del Santo Grial, de la Sangre. Muchos dicen que el Santo Grial es una copa, un cáliz. Algunos incluso dicen que está en Valencia, que hay un cáliz que es de piedra, ornado con oro y algunas piedras preciosas, que vino del sur de Francia y que estuvo posiblemente en las mismas zonas en las que estuvo María Magdalena. Es mucha casualidad, pero existe ese cáliz. Está en Valencia. Seguro que más de uno lo ha visto. Pero también es verdad que muchos historiadores del oculto, del tema ocultista, hablan sobre la sangre real, la sangre que posiblemente María Magdalena sacó de Jerusalén, llevando en sus entrañas la descendencia real de Jesús de Nazaret. Y que esta podría ser realmente el cáliz, la sangre real. Hay un famoso cuadro que todo el mundo lo ha oído hablar, sobre todo después de todos estos temas de ocultismo que se dan a conocer en muchos medios de comunicación, que es la famosa cena de Leonardo da Vinci, que está en Milán, en el cenáculo de la iglesia de la Santa Croce, si no recuerdo mal, y que es un cenáculo en el cual se puede ver una imagen bastante característica, bastante peculiar, de un Jesús y de una María Magdalena, cuyo dibujo forma una V, como si fuese un cáliz. Y también da la casualidad de que, como comentaba antes el periodo Cabezos, en esa figura los colores que ambos tienen van invertidos. Uno tiene paja azul, paja azul si no recuerdo mal, y un manto rojo, y ella va a rayas, va con una sola roja y un manto. Creo, si no recuerdo mal, que es así. El caso es que se ve claramente en ese cuadro, si se mira profundamente, de que en un lado, el lado izquierdo de la imagen, se ve a uno de los apóstoles amenazando a María Magdalena con un cuchillo. Es este famoso odio que se decía que Mateo podía tener contra María Magdalena por celos, porque, según se decía, Jesús era el único discípulo que besaba en la boca. Si lo besaba, sería por algún motivo. Este es el misterio más importante que se ha hecho correr a lo largo del tiempo. Se dice, por ejemplo, que Leonardo da Vinci fue uno de los maestres de este famoso grupo oculto que era el Beato de Sion, y que intentan proteger y llevan protegiendo 2000 años la descendencia posible de Jesús. Real o no, se ha escrito muchísimo y se investiga muchísimo más. La famosa película esta que a todo el mundo seguro que lo han visto, del Código da Vinci, que no es más que un compendio de investigaciones que ya 10 o 20 años del libro del Código da Vinci ya habían creado otros investigadores, y que se titula El Enigma Sagrado. Se lo recomiendo a que les guste la literatura del ocultista, o al menos que les vayan dando información sobre estos temas ocultos y que luego los puedan ustedes ir casando, como hizo Dan Brown para su famosa novela. Se darán cuenta de que hay muchísimas informaciones peculiares en torno a María Magdalena, Jesús y demás. Siguiendo con este movimiento oculto y cercano al temple, se dice que María Magdalena llegó a Francia, al sur de Francia, desembarcando en Marie-sur-Mer, y que de allí se adentró en el sur de Francia y quedó en la zona que hoy se conoce como Occitania, o se conoció durante mucho tiempo como Occitania, y que llegó incluso a morir allí. De hecho, durante muchísimos años hubo muy cerca de Rennes-le-Château un monumento funerario que estaba en un campo de trigo y que el dueño nunca le había hecho ningún caso, porque estaba allí y no molestaba.
Pero a partir del boom del Código Da Vinci y de toda esta gente, pues aquel campo de trigo parecía las Ramblas de Barcelona cuando van al Barça. Y entonces, pues el hombre decidió que para que le estropease en el sembrado, se encargaba el monumento. Y le metió 2 cartuchos de dinamita y lo voló. Este famoso monumento funerario se puede observar bien claramente en el cuadro de Poussin In Arcadia Eo. Es un cuadro que seguramente lo han visto, donde se ve una especie de lápida de piedra y que hay unos pastores allí y que tiene una inscripción que pone In Arcadia Eo. ¿Vale? Yo estoy en Arcadia. Bueno, sobre este es otro de los muchos misterios, porque según se dice, en esa zona, o por esa zona, los templarios escondieron gran parte del tesoro que el rey Felipe el Hermoso no encontró el día que los arrestó. Que este es otro de los grandes misterios. Y si me permiten, salto de María Magdalena a este misterio. El rey Felipe el Hermoso, junto con el Papa Clemente, idearon la estratagema para poder eliminar al Temple y quedarse con todas sus riquezas. No hay que olvidar que en aquellos momentos el Temple poseía pues infinidad de castillos en Francia, en la península ibérica, en Alemania, en Inglaterra, en Italia, y que eran un estorbo para los reyes, porque además era, podríamos decir, un estado o una nación dentro de otra nación, porque ellos no daban a los reyes, ni a los marqueses, ni a los condes ningún tipo de explicación. Ellos mantenían sus tierras, las protegían, porque no las trabajaban evidentemente los labriegos que estaban en esas zonas, protegían a los que los labraban, da igual que fueran judíos, que fueran musulmanes, los protegían como si fueran suyos, y nadie podía tocarlos, ni siquiera el rey. Y esto es lo que ocurrió en Francia. En Francia estaba el rey endeudado al Temple y le debía más de lo que valía su reino, además de que quería unificar el reino de Francia, y esto, el Temple, pues era, digamos, una traba bastante importante. ¿Qué hizo? Secuestrar al papado en Aviñón y poner un nuevo papa. Quito el papa que hay, que es un papa viejo, voy para allá, le meto 2 leches, lo mato, pongo papa nuevo. Una vez que pone un papa, tiene el dominio sobre el Temple, porque es el único que puede ordenar acusaciones contra el Temple o puede ordenar la disolución del Temple. Nadie más puede. Bien, inventa o coge a una serie de proscritos del Temple y empieza a buscar posibles argumentos para denunciar al Temple. En aquel momento el Papa tiene muy mala fama con respecto al pueblo, porque el pueblo pasa hambre, mientras que los lagares del rey están llenos de trigo, y el Temple ayuda al pueblo. Digamos que el rey tiene que buscar un argumento para que el pueblo deje de adorar al Temple y empiece a adorarlo a él. Bien, pues no se encuentra otra cosa que decir que el Temple son herejes, porque adoran a una calavera, que es Baphomet, que son idólatras, porque no adoran a Jesús, sino que adoran a esa calavera. Los acusan de sidominia y los acusan de blasfemia, algo que en aquella época para la gente de a pie era muy gordo. ¿Por qué los acusaban de blasfemia? Porque decían que los templarios escupíamos a la cruz y hasta que nos orinábamos en ella, cosa que no es verdad. Evidentemente convence al Papa y se crea el arresto de todos los templarios. ¿Esto cuándo ocurre? Pues ocurre el 13 de octubre de 1307. Todos los comisarios del rey tienen orden de esa mañana, no antes ni después, sino esa mañana, acudir a las encomiendas del Temple, a los castillos, a los lugares donde está el Temple, y arrestar a todos los templarios que allí estuvieron. Y quedarse o hacer que todas las riquezas que el Temple tenía, oros, joyas, lo que tuvieran, fueran para la corona de Francia. ¿Qué pasó? Pues que cuando llegaron, ni estaban todos, ni estaban todo lo que tenía que estar. El Temple era muy famoso, tenía mucho dinero, pero cuando llegaron los comisarios del rey, no había
nada. Solamente los campos. Eso sí, porque eso no se puede llevar. El campo es el campo y el castillo está ahí y no se puede llevar. Pero no se encontraron ni oros, ni joyas, ni monedas, nada. En ninguno de las casas del templo. ¿Dónde está todo ese dinero? Misterio. Uno de los misterios que más se dicen es que el temple la noche antes, a sabiendas de lo que iba a ocurrir, porque el temple tenía un servicio de información muy bueno, cogieron todos los oros, tesoros y todo lo que pudieron embarcar, lo metieron en sus barcos, que ya surcaban y protegían el mar Mediterráneo y el mar Atlántico, y lo sacaron de Europa. ¿Dónde? Bueno, algunos dicen que América, otros dicen que la península ibérica, otros dicen que el sur de Francia. Los historiadores no se ponen de acuerdo, y los escritores de ciencia ficción menos todavía. Algunos dicen que como no, lo que no pudieron sacar lo escondieron en lugares diferentes, por ejemplo en el sur de Francia, cercano a Rennes-Château, porque era una zona de enclave que le pillaba de paso hacia los Pirineos, donde al otro lado de los Pirineos los templarios no iban a ser perseguidos, solamente en Francia, porque solamente en Francia el Papa daba la orden de arrestar a los templarios. Sí que es verdad que a todos los reyes de la cristiandad se les mandó el edicto de que deberían detener a todos los templarios bajo pena de excomunión, pero hubo reyes que dijeron, bueno, pues que me comulguen, y hubo otros que dijeron, vale, pero lo juzgo yo, como fue el caso de lo que hizo Jaime II. Jaime II dijo, a ver, antes de que vengan aquí el Papa y sus secuaces y le quiten a estos sus tierras, que son mías, y se las quede el Vaticano, o se las quede el Papado, se las quito yo, los juzgo yo, y luego les digo al Papa que les he hecho un juicio y los dejo libres, como así realmente pasó. Muy pocos templarios en la corona de Aragón fueron juzgados y murieron en prisión, muy pocos. Se podrían contar por una decena o si llega. Los demás recabaron en órdenes que se crearon para poder meter a los templarios como fuera de Montesa, Cántara, Calatrava, ¿vale? Y en Portugal, evidentemente, lo que hicieron fue cambiarle el nombre a la orden y se quedaron con el mismo nombre. Lo que sí es que curioso es que siglos después llega un tal señor Colón, que llega, que ha estado en unas encomiendas templarias, y dice al rey de Portugal, yo tengo unas cartas de navegación que me dicen que aquí yendo para allá, al oeste, que voy a encontrar las Indias. Tú, te la mentira. Y se da para la reina de Castilla y le dice lo mismo. Y dice, bueno, mira, yo es que ahora ando a tortas con los moros, cuando acabe la guerra, hablamos. Bueno, efectivamente, cuando acabó la guerra, hablaron, y las cartas que Colón tenía, muy posiblemente, eran las cartas de navegación que usaron los caballeros del temple para sacar todo ese tesoro de Europa. Porque es curioso que las 3 naves que Colón llevaba llevaran la cruz del temple en sus velas. Era una forma de decirles a los que a donde iban que volvemos a venir nosotros, que somos los templarios, que somos aquellos que venimos montados en calaveras, montados en barcos y montados en caballos, ¿vale? Porque sí que es verdad que existe documentación de que los nativos, cuando vieron a llegar a Colón, pues como no se cantaron, como que ya los habían visto de antes, ya los conocían. Y no es que los conocieran a Colón, es que conocían a otros personajes que Colón. Eso es otro de los misterios del templo. Colón y sus cartas de navegación procedían del templo, o de dónde procedían. Como íbamos dando aquí información sobre el templo. Sí que es verdad que cuando murió María Magdalena, que una vez que María Magdalena y su descendencia, cuando María Magdalena muere, su descendencia tiene que seguir viviendo en algún lugar, y el sur de Francia ya no es un lugar seguro para ellos, deciden escapar y venirse hacia el norte de la península ibérica, a la corona de Aragón, y podemos seguir un poco el rastro de los hijos, la descendencia de María Magdalena, a través de una serie de simbolismos que aparecen en muchísimas iglesias y que ahora es un diseño que todo el mundo ve por ahí en las tiendas esotéricas, que es a ver si me sale.
es un diseño geográfico en el cual interiormente tiene 19 círculos, y esos 19 círculos forman una flor. Los cabalistas la utilizaron porque dentro de esos 19 círculos, trazando o uniendo los puntos, se hace el árbol de la vida de los cabalistas, además de otras muchas cosas. Esa estrella, por así decirlo, por así llamarlo, esa flor que hace ese dibujo, es el símbolo de que los descendientes de María Magdalena y de Jesús han estado en esa zona, o han pasado por esa zona, o que esa zona, digamos, rinde culto a esta. Además es muy curioso de que en los lugares principalmente donde aparece esa flor suelen ser normalmente lugares que tienen una gran importancia y que sus iglesias están dedicadas a María Magdalena. ¿Casualidad o no casualidad? El caso es que está ahí. Hay investigadores que lo llevan investigando y han conseguido trazar una línea desde los Pirineos hasta bien entrada a la provincia de Teruel y hasta un poquito más abajo de la provincia de Teruel. Pero siguiendo con los templarios protegían esto, porque precisamente en ese mismo recorrido los templarios siempre tenían grandes encomiendas con grandes posiciones. Tenemos Castellote, tenemos Mirambel, tenemos en la provincia de Teruel, tenemos Soria. Soria, por ejemplo, es un lugar que a simple vista, pues como que dicen, bueno, pues para que haya templarios como que tampoco es muy importante. Pero sin embargo existe una de las ermitas más esotéricas o simbólicas de la Orden del Temple. ¿Por qué? Es una ermita que se encuentra en el cañón del río Lobos, al final de un desfiladero. Es una ermita chiquitita, o sea, hay que ir allí para verla, si no, no pasas por allí porque no es de paso, pero que tiene una simbología enorme. Y la zona está plagada de cuevas donde, según dicen, los hermanos templarios iban a meditar, o muchos de ellos iban simplemente a morir. Es como este famoso cementerio de los elefantes, cuando los elefantes se sienten moribundos que se van allí a morir, pues un poco parecido. El caso es que, y volviendo otra vez a las casualidades, este punto, la ermita del cañón del río Lobos, San Bartolomé de Uceda, equidista a la misma distancia del Cabo de Rosas y del Cabo de Finisterre. Digamos que está en el centro de la península, digamos, no en el centro geográfico, pero sí entre un punto y otro. Y si hiciéramos un dibujo uniendo esos dos puntos y montáramos una cruz paté, veríamos que ese punto, esa cruz, estaría aquí en medio. Y que más abajo estarían otros puntos, como pueden ser Caravaca de la Cruz, Bordón y otros lugares que son de una fuerte arraigo templario. ¿Es casualidad? ¿Quién es el que ha dibujado esotéricamente este plano? Está ahí desde 1300 y pico. Quiero decir, misterios del temple. El caso es que María Magdalena es muy importante para el temple, porque digamos que es la figura que protege, o que la figura que para el temple es realmente importante, porque es la representación de la Madre Tierra, es la representación de la Madre. Y el temple siempre adora a las diosas, a la diosa Madre. Siempre ha estado en lugares donde hay vírgenes, y muchos de ellos las vírgenes son negras. Una representación clara y una alusión clara a la Madre Tierra. Pero siempre María Magdalena es el punto principal, es uno de sus, símbolos militares. No hay que olvidar nunca que el temple, el auténtico temple, es cristiano y mariano. Esto es una base inamovible del temple. Volviendo un poco atrás en la historia, podríamos dar otro de los misterios más importantes que ha volcado el temple. Y es que una vez que el Papa y Felipe el Hermoso consiguen arrestar a todos los templarios, bajo tortura, evidentemente, les sacan confesiones de todo tipo. ¿Qué hay que confesar? ¿Que dice un demonio? Pues es un demonio. O sea,
Con tal de que no me torturen ni me arranquen las uñas o me rompan todos los huesos del cuerpo, canto lo que sea, ¿vale? Pero sí que es verdad que hubo un momento dado en el que dejan salir a Jacques de Molay, el último gran maestre de la Orden del Temple, y se da cuenta de que esto es una argucia entre el Papa y el Rey para socavar al Temple. Y decide retractarse de todo lo que ha firmado. Como antes ha dicho nuestro prior, cuando uno se retracta de algo que ha jurado a la Santa Inquisición, va directo a la hoguera. Y da igual quién sea. Efectivamente, Jacques de Molay fue a la hoguera. Él, su mariscal y su senescal. Y fueron quemados en la plaza el 19 de marzo de 1714, en la isla de París, delante de Notre Dame. Y es muy curioso porque cuando subieron a la pira para quemarnos, el pueblo, que se imaginaban que Jacques de Molay era un ogro, o poco menos, lo único que vieron es a un pobre viejo, desfallecido, dolorido y malherido, arrastrado por los secuaces del rey. Esto hizo que el pueblo de París se levantara, o se, digamos, no le gustara ese mal. Pero el caso es que lo quemaron. Y cuando estaba ardiendo, cuando las llamas estaban quemando su piel, tuvo fuerzas para gritarle al rey y al papa las palabras como: pagaréis por la sangre de los inocentes. Tú, Felipe, rey blasfemo, y tú, Clemente, traidor a la Iglesia de Dios. Dios vengará nuestra muerte y ambos estaréis muertos y ante Él en 90 días. 2 meses después, o 3 meses después, no, 2 meses después, tanto el Papa como el Rey habían muerto. Y no solamente esto, sino que toda la descendencia del Rey fue maldita durante bastantes generaciones. Esta es lo que se conoce como la maldición del Temple. Misterio porque fue realmente una maldición que Jacques de Molay envió al Papa y al Rey y que se cumplió, o fue una orden socavada para que los templarios que estaban libres ajusticiaran a estos dos. Bueno, se lo dejamos para que los escritores del misterio sigan escribiendo libros, porque si no, si les resolvemos el misterio, pues como que no van a poder vender mucho. Hay muchos misterios sobre el Temple. Podríamos estar aquí hablando pues horas sobre el misterio del Temple, sus construcciones, que han pasado a la historia, su legado histórico, cómo es posible que se hayan perpetuado a través de 7 siglos hasta hoy, hasta nosotros, porque nosotros todavía tenemos sus ritos, o la mayor parte de sus ritos. Los escritores del misterio y los que les gustan pues, elucubrar cosas dicen o tienen la teoría de que el Temple, o que Jacques de Molay entregó los ritos por escrito para que fueran llevados a Inglaterra, y allí los templarios que estuvieron en Inglaterra se ocultaron en lo que después se convirtió se vio en llamar las logias masónicas, que no eran más ni menos que logias de maestros constructores que se dedicaban a la construcción. Es verdad que el Temple trajo a Europa una nueva forma de construir, una nueva forma de pensar y una nueva forma de vivir. Y posiblemente esto es lo que les llevó a su fin. Esta nueva forma de pensar y de construir y de vivir pues chocaba mucho con la forma en que la Iglesia católica de la mano de aquella época tenía, y sobre todo la forma en la que los poderosos reyes y demás tenían de llevar sus tierras y sus mundos. Esto era una gran traba para ellos, y hubo una forma bastante eficaz de eliminarlos. Bueno, como lo que hicieron, como se suele hacer con cualquier cantante, cualquier persona famosa que muere joven, los convirtieron en un mito. Y ese mito ha perdurado hasta hoy. Ese mito es el que nos hace a nosotros llevar nuestros mantos y intentando seguir esas enseñanzas. Entre muchos misterios se sabe que dentro del Temple,
existían niveles de conocimiento, niveles que solamente se daban a los que estaban dentro del temple, y que de alguna manera esto se ha ido perpetuando. Ellos trajeron una forma de construir diferente a la que se estaba construyendo hasta el momento, el románico. Eran construcciones muy sobrias, muy burdas, de muy poca vistosidad, y sin embargo empezaron a construir de una forma mucho más elegante, de una forma mucho más armónica, y esto lo trajeron el conocimiento que vino de Oriente Medio. Son misterios que están ahí. Les he desvelado unos pocos, hay muchos más. Ya digo, podríamos estar hablando del temple y de sus misterios largo y tendido, pero tampoco me quiero hacer pesado, porque además ya es tarde, son las 8 de la noche, muchos llevan en danza desde las 7 de la mañana, y lo que sí que podría hacerles, si ustedes interesan el tema, es contestar a preguntas, si tienen ustedes alguna pregunta. A mí me gustaría que se hablara más del tema gnóstico esotérico, igual como la construcción, estamos hablando de esotérico con ese, la construcción del ser humano, de la mente, cómo influye la orden del temple en ese sentido. Bien, esta construcción esotérica que usted nos pide es la construcción que todo hermano que entra en una orden templaria debe de realizar a lo largo de su vida. Y todo templario que se merezca o se quiera llamar templario debe trabajarse a sí mismo sobre una serie de virtudes o parámetros que creemos que son necesarios para la vida cotidiana. Son parámetros o virtudes como puede ser la fe, la caridad, la esperanza, la templanza. Son una serie de virtudes que hacen que la persona sea mejor persona, no solamente para uno mismo, sino para los demás. Evidentemente el trabajo debe de empezar sobre uno mismo, porque cuando uno se da cuenta de la suerte que tiene, o de aquel talento oculto que tiene, y lo trabaja y lo potencia, y eso luego lo da hacia los demás, y lo da con cariño, con amor y con fraternidad, hace que todo lo que le envuelve y todo lo que le rodea, pues como que sea más armónico. Nosotros, dentro de nuestra orden y las órdenes que están alrededor nuestro, precisamente esto es una de las cosas que más trabajan: la armonía, la hermandad, el amor hacia el prójimo, y intentamos darnos hacia los demás, siempre empezando por uno mismo, porque es lo que siempre hemos dicho: si no te amas, poco puedes amar a tu prójimo. Entonces, una de las cosas que nos enseñan las Santas Escrituras es que Dios nos dijo que nos amáramos a nosotros mismos y que amáramos a los demás como a nosotros mismos. Por lo tanto, empezamos por nosotros, amémonos y amaremos. Seamos prudentes, seamos dados a los demás, pero sin dejarnos a nosotros mismos. Entonces, el trabajo que dentro del temple se realiza actualmente, evidentemente no tiene nada que ver con el que se realizaba en el siglo XII. En el siglo XII se trabajaban dos partes: una, la parte, digamos, guerrera, que era importante porque había que ir a pelearse con el sarraceno, pero otra parte, cuando ya no estabas en aquellas tierras donde solamente aquellos caballeros que querían seguir investigando, querían crecer como persona, había una serie de maestros, una serie de maestros, digo bien, que los llevaban por los caminos del conocimiento esotérico, donde tocaban todas las materias del esoterismo. Evidentemente esto es una parte que está oculta, que muchos escritores, o que algunos escritores han entrevisto y han dejado entrever en alguna de sus novelas, en alguno de sus libros, pero que realmente no tenemos información sobre ella, porque es algo que se transmitía de oreja a boca a oreja, y ahí quedaba. ¿Alguien más? ¿No? Pues nada, yo le doy las gracias a todos ustedes por la jornada que hemos tenido hoy. Espero que se han estado esta mañana a Reina del Castillo les haya gustado lo que han visto, y espero vernos en